Y bueno, miremos acá. Entonces, la idea es primero entender pues como el concepto de renderizado, que pues hemos hablado muchas veces de render, pero entonces, ¿qué es ese proceso de renderizado y cuál es su equivalente en el mundo real? Pues en el mundo real el equivalente es digitalizar una imagen. Yo tengo un objeto o una escena real, un sistema de adquisición de imagen que sería una cámara, por ejemplo. La cámara por dentro tiene un plano que se proyecta pues como de cómo la luz llega, pues como la luz que está pegando en ese objeto rebota hasta acá, se forma en un plano imagen que se llama, y luego él al momento de almacenarlo, pues dependiendo del sensor que tenga, bueno, pues todos al final van a funcionar en píxeles, pero dependiendo del sensor que tenga, pues va a tener más o menos píxeles para representar esa escena que estaba viendo. En este caso, pues del mundo real, ese proceso de convertir algo tridimensional en algo bidimensional, pues es lo que uno llamaría como una digitalización de la imagen. Pero finalmente todo esto que era 3D se convirtió en algo 2D, que luego uno pues puede ver la imagen en una pantalla de computador, en un celular o imprimirla, pues todos estos formatos son 2D, a pesar de que esto era 3D. En computación pasa lo mismo. Tenemos una escena tridimensional y esa escena tridimensional se va a convertir en una imagen bidimensional, de modo que la podamos ver en una pantalla, sea de computador, de celular o en la que sea. Este proceso de convertir esta escena tridimensional en una imagen bidimensional que pueda interpretar una pantalla es lo que se conoce como render, ya que si tuviéramos como este formato pues tridimensional no podrían ser interpretados por las pantallas, pues que finalmente son bidimensionales. Cuando nosotros renderizamos, pues si nosotros pensamos entonces, por ejemplo, en Unity, y uno dice, pero yo tengo aquí, yo ya estoy viendo estos objetos. ¿Quiere decir que se está renderizando? Sí, este es un motor en donde se está renderizando en tiempo real. El hecho de yo poder mover esto y ver que se está moviendo ahí mismo, significa que todo esto, esta escena, realmente ya está haciendo un proceso de renderizado. De hecho, por eso cuando uno hace pruebas en editor y en ejecutable, el rendimiento es diferente. El rendimiento es mucho más alto en ejecutable porque en el editor él está renderizando dos pantallas. Esta pantalla para uno poder trabajar y a la vez está renderizando la pantalla de juego. Entonces ahí pues como un cambio en este aspecto. Y nuevamente ese proceso se conoce como renderizar. Cuando tenemos, pues dependiendo del tipo de problema, se trabajará render en tiempo real o un pre-render que solucione el problema. Pues digamos cuando pensamos en las películas como las de Disney, ellos trabajan es con un pre-render en donde todo lo que uno ve en la película ya fue renderizado en unas máquinas mucho más potentes pues que las de un usuario normal y lo convierten en un formato ya renderizado que sería una secuencia de imágenes pues o un video. Pero realmente cuando uno mira, mucho miramos a ver si encontramos alguna imagen, eh, Disney pre-render. Pero cuando ellos trabajan, lo que ellos ven es mucho más simplificado porque no está con las luces todavía. Es decir, el pre-render, lo que ellos ven cuando trabajan. De hecho, esa imagen yo sí había visto el resultado, pero no la comparación, vamos si está en el video. Por ejemplo, cuando ellos trabajaban en estas escenas de Monster Inc., cuando ellos las estaban animando, no se veían ni las luces ni los pelos. Porque esto lo hacen después en el proceso pues de renderizado que no es en tiempo real para pues digamos garantizar que se hagan todos los cálculos que tendrían que hacerse para la cantidad de pelos y cantidad de luces que tienen. Porque en las escenas ellos tienen demasiadas luces. Pues creo que en Ratatouille estaban hablando de algunas escenas que fácilmente tenían 20, 30 luces o más para poder como lograr el efecto visual que ellos querían. Pero bueno, pensé que aquí iban a mostrar el pre-render, pero bueno. Cuando no hacemos esto, sino que estamos renderizando en tiempo real, significa que todo el tiempo se está haciendo ese proceso de convertir en una escena tridimensional en una escena bidimensional. Y bueno, ¿por qué ese proceso es tan difícil? Porque ese proceso que pensaría uno como, bueno, pues es quitarle un eje y ya es tan difícil, porque deben realizarse algunos cálculos desde la geometría y otros desde la física. ¿Qué cálculo va a hacerse desde la geometría? Que si yo tengo acá una cámara, digamos esta cámara de acá,
está viendo esta escena. Pero si yo pongo este objeto adelante, ya no está viendo el personaje. Entonces él tuvo que haber hecho un cálculo de geometría para darse cuenta, primero de cuál estaba más cerca, cuál estaba más lejos. Segundo, de cómo es la proyección. Este objeto que es aquí tridimensional con una rotación, cómo se va a ver frente a esta cámara. De qué tamaño se va a ver dependiendo de si está más cerquita o más lejos. Y nuevamente, pues como lo primero que mencionaba, cuáles objetos van a ser visibles y cuáles no. Todos esos son cálculos que él tiene que hacer en tiempo real. Porque los objetos que no se estén viendo, o sea, si uno hace algo como esto, y el objeto no se está viendo, él no lo renderiza, él se ahorra ese proceso. Así que digamos que con todo esto en consideración, pues ya vemos que hay unos cálculos que él tiene que hacer que son complejos, pues el solo hecho de transformar la geometría, de convertir esa escena tridimensional a proyectarlo en el plano imagen de esta cámara de acá, ya de por sí es un trabajo difícil, porque hay un montón de cálculos de este objeto 3D, cómo se vería en un plano acá 2D. Aparte está como todo el proceso de las físicas, de la física de ondas específicamente, en donde podemos decir algo como, bueno, pero ¿qué pasa si yo quiero que este objeto de acá parezca más metálico? Entonces yo le pongo este material acá y le digo así, es que este objeto ya es más metálico. Entonces él tiene que hacer los cálculos al momento de renderizar de cómo con base en esta luz que hay acá, que podría estar mirando para cualquier parte, se va a comportar este cubo de acá. Este pues, es un ejemplo de las físicas de acá, pero tengan en cuenta que él hace el cálculo de esta luz, pero si hay 5 luces tendrá que hacer el cálculo considerando las 5 luces, por cada píxel de la textura de este objeto, por cada objeto que hay en escena, y a sus objetos pues tendrá finalmente ese resultado de esos píxeles y esa combinación, porque si este tiene transparencia se va a ver influenciado por el objeto que esté atrás, y luego de todos esos cálculos pues finalmente logra calcular esa imagen que está acá. Digamos que son entonces unos pasos asociados a las transformaciones de perspectiva y escala, y el otro asociado al comportamiento de luces, sombras, reflexión y refracción. Pues si ahí tiene transparencia, entonces una parte de la luz va a pasar y va a pegar al objeto de atrás, que podría no ser reflectivo, por ejemplo, bueno, otro montón pues de consideraciones que se tienen. Este proceso pues finalmente lo que nos va a dar, después de haber terminado, es que nos va a dar una imagen bidimensional en una resolución cualquiera. Y nosotros, pues así como hemos trabajado con shaders que afectan los píxeles, pues también podemos pensar en esta imagen como un conjunto de píxeles y modificarlo. ¿Cómo podemos modificarlo? Para eso necesitamos dos componentes. Un script de C#, como este de acá, que nos va a permitir decirle que lea esa textura a la cámara. Miremos acá cómo sería este proceso. Tengo bueno, primero lo estoy ejecutando en Edit Mode, de modo que yo pueda ver, pues cuando yo cambie el shader, lo pueda ver desde el editor y no tenga que darle play pues para verlo cada vez. Siguiente, declaro un shader, que podría estar público o serializado, pues de hecho, como no estoy haciendo el por fuera, serialicémoslo ya. Este es un atributo que yo declaré, es decir, esto podrían pues ponerlo o no. Y este sí es importante, tengo un material que se llama material actual, que es el material, digamos, asociado a la textura de la cámara. Porque finalmente, pues todo la forma en que se trabajan las texturas en los videojuegos es a través de los materiales, las texturas no se trabajan solas. Entonces, este material que está aquí privado, pues de hecho le puedo quitar el private y dejarlo pues así, sin el private. Le hice un getter y va a preguntar si este material es nulo. Entonces va a crear un material nuevo con un shader. ¿Cuál shader? El que tenía aquí serializado. Hay unas propiedades que tienen los materiales, entre esas hay una que se llama Hide and Untape, de modo que este material que se creó por el shader, cuando yo quite el Play Mode, no siga por ahí existiendo ese material, porque no tiene sentido que exista, el material solo tiene sentido que exista mientras estoy reproduciendo el juego. Y acá pues ya me retorna el material. ¿Cuál es la ventaja de utilizar este getter de acá? Que siempre hay garantía de que no va a ser nulo. Es como el razonamiento detrás de este getter de acá. Luego acá, de hecho
Ese método ya es obsoleto, ese ya no se utiliza. Entonces preguntamos acá, vamos a preguntar si el shader existe, o sea, si no es nulo, y si el shader es soportado por el computador. En ese caso, si no se cumple, perdón, si ocurre que el shader es nulo o si ocurre que el computador no soporta este shader, lo deshabilito pues con este enable igual a falso. Luego acá vamos a tener, el update no lo necesitamos, vamos a tener dos métodos importantes que son este de acá, onDisable. El onDisable, pero de hecho yo creo que yo borro algo acá que no debo borrar. No, ahí está bien. Solo que no estoy utilizando este enable para nada, pues tendría que utilizarlo acá antes de pasar el shader. Bueno, onDisable es un método que se llama cuando uno desactiva un objeto. En este caso le estoy diciendo que cuando yo desactive ese objeto, lo que vamos a hacer es que vamos a destruir el material que habíamos creado. Pues de modo que nuevamente no me quede el material creado porque solo necesito un playmode. Y este de acá, muy importante, onRenderImage. Es parecido al update, pero se llama mucho después. Para los que de pronto no están familiarizados con cómo es el proceso de Unity, podemos buscar acá Unity Pipeline, pero creo que es este, no, ese es el del render, el pipeline completo, ya lo busco. Este de acá. Eso quiere decir que Unity tiene su pipeline oficial. Sí, pero refiriéndose como al orden en que ocurren las cosas dentro del motor, no como que hay no como un pipeline de trabajo, como cuando uno organiza un equipo, sino un pipeline interno, pero sí hay un pipeline pues, que ellos utilizan interno para, pues del orden en el que ocurre todo dentro del motor. Y es algo como esto, pues ya se los muestro acá con más detalle. Lo primero que ocurre en los scripts es que se va a llamar el awake. Esto pues supongo yo que ya lo sabían, por eso en el awake normalmente utiliza los getComponent. Está la posibilidad de utilizar el onEnable. OnEnable es igual que el awake, pero se va a llamar cada vez que uno vuelve y prende el objeto. Es decir, si yo un objeto lo apago, no lo destruyo, lo apago, y vuelvo y lo enciendo, se llama este método que se llama onEnable. Entonces yo aquí en el onEnable puedo hacer, digamos que yo necesito que cada vez que yo prenda un objeto ocurra algo, no se cambie de color. Entonces yo puedo poner eso en el onEnable. Y luego de estos dos se llama el start, que es como un awake, pero más lento porque ocurre después. Esto pues digamos nos da la posibilidad de uno evitar conflictos al acceso de scripts. Digamos que yo tengo dos scripts y uno depende del otro. ¿Qué hago? El que sea el independiente lo pongo en el awake de modo que se organice primero y el que es el dependiente lo pongo en el start de modo que cuando este va a llamar al otro ya el otro fijo existe porque en el awake hizo toda su configuración. Luego viene la parte de físicas, que es donde está el fix update y el fix delta time, es el que funcionaría como con este fix update, y se detectan las colisiones. Luego de actualizar todas las físicas, vienen las entradas, sean de mouse, de teclado, de lo que sea. Luego viene la lógica de juego que vendría siendo el update. Noten algo acá respecto a las físicas y las entradas, que las físicas se llaman primero que las entradas. Por eso si uno tiene un movimiento basado en update y no en fix update, uno puede ver que el objeto traspasa ligeramente el collider y luego se actualiza, pero es porque las físicas se llamaron, ve, yo no estoy chocándome con nada, moví el objeto, luego me choqué contra un objeto, lo quedé traspasando, pero él no se da cuenta sino hasta el otro frame cuando llame las físicas. Siguiendo por acá, está el ciclo interno de animación acá, luego el late update, por eso si uno quiere sobreescribir una animación utiliza late update. Y bueno, y aquí está pues como esta partecita que va hasta la parte de la lógica de juego. Y luego miremos que existe aquí unos adicionales que son ya asociados al renderizado de la escena. Nosotros aquí estamos utilizando uno que se llama onRenderImage, que vendría siendo este último que se llama acá.
Es decir, el onRenderImage se va a llamar después de que todos los objetos hayan sido renderizados. Acá. Luego de este, pues hay otros que ocurren que son los de la interfaz de renderizada después, por eso los efectos de postprocesamiento no afectan la interfaz, porque el canvas se renderizó inclusive después de que aplicamos el shader, lo mismo que los gizmos no se les aplica a los shaders. Luego acá, bueno, pues ya vendrá el resto, pues volverá a empezar. Aquí este GL Wait for End of Frame, esto no recuerdo si lo había mencionado acá o en otro curso, es por el hecho de que luego tendrá que esperar a la GPU que le reciba como ese paquete y si no, pues entonces no puede seguir. Y por eso es que hablamos de CPU Bounded y GPU Bounded. Pero ¿qué es lo que me interesaba que vieran esta parte de acá? Miremos que esto que vamos a tomar es después de todo, después de que se llamaron las físicas, se llamó toda la lógica de juego, ya se renderizó cada objeto, luego de eso vamos a hacer algo y vamos a hacerlo pues aquí en onRenderImage. Estos eventos que están viendo acá son, creo que todos son públicos. Es decir, ustedes pueden escribir aquí onBecameVisible sobre un objeto y ese método se va a llamar cada vez que el objeto sea visible. O onBecameInvisible y ese método se va a llamar cada vez que el objeto deje de ser visible. Pues esto se refiere a la cámara activa. Invisible se llama cuando no hay ninguna cámara activa que esté viendo al personaje o a la sombra del personaje. Y visible, pues cuando alguna cámara activa empieza a ver el personaje o la sombra del personaje. Estos métodos, por ejemplo, se utilizan cuando uno quiere, digamos, desocultar al personaje. El personaje ya no se está viendo, entonces voy a apagar ciertos renders para que el personaje se pueda ver o algo así, pues ya dependerá de la naturaleza que estén utilizando para resolver el problema de oclusión. Pero todos estos métodos, como les digo, igual a Adobe, cualquiera se los podemos utilizar. ¿Cuál estoy utilizando acá? OnRenderImage. Ese OnRenderImage recibe dos parámetros, que son dos render texture. Un segundo, tomo agua. Mientras tanto, ¿qué preguntas tienen antes de seguir respecto a este render, perdón, internal pipeline de Unity? Gio, ¿lo puedes compartir por el Discord, por favor, la imagen? Claro que sí, dámoslo acá. Vamos a el nombre. Esto es muy útil, pues para mí entender esto me ayuda a mejorar mucho en la forma en que programaba, porque luego me di cuenta que varios errores que yo cometía eran por no entender cómo era ese proceso interno del motor. Entonces, cosas como les decía aquí, lo de las físicas, yo no entendía por qué habían objetos que traspasaban ligeramente y luego se corregían, pero si trabajaba con el fix update no. Pero claro, porque cuando trabaja con el fix update, como estoy moviendo el objeto, de una vez detecta si se va a chocar y ahí mismo hace la corrección. O sea, uno lo mueve en el fix update del objeto, se choca, se da cuenta, entonces no se mueve. Y como no se movió, luego cuando llegó por acá a la parte de renderizado, entonces nunca se ve que alcanza a traspasar el objeto. ¿Cuál es el problema? Que si miramos el fix update se llama antes de los inputs. Entonces si uno tiene un input no lo podría leer en el fix update porque muchas veces va a fallar. Si yo obtengo un jump en un fix update, muchas veces voy a presionar barra espaciadora y no va a saltar, me va a tocar darle barra espaciadora muchas veces hasta que casualmente coincida que alcanzó a darse como esa barra espaciadora todavía estuviera activa en el siguiente frame. Entonces es como combinar esos elementos, como tener la parte de la lógica de juego con los inputs, pero esos inputs utilizarlos en el fix update, por ejemplo. Bueno, pero hay varias posibilidades y nuevamente eso se da gracias a entender bien eso. Acá entonces en este render image vamos a recibir dos parámetros que son dos render textures, el de entrada y el de salida. Luego aquí podemos pasar la información al shader, por ejemplo este shader que yo hice recibe un parámetro que se llama -factor, así se llama el atributo en el shader y es un flotante y se lo paso aquí con material.setFloat. Lo último que hago es pasarle la imagen de renderizada de entrada, que es lo que, o sea, en el render image él me permite ver qué fue lo que renderizó. Entrada contiene la información de lo que está renderizando la cámara. Y esa imagen le voy a aplicar el shader que hice. Y eso me va a dar una salida. Y esta salida es lo que va a renderizar ahora sí la cámara. Estoy interrumpiendo el flujo de renderizado de la cámara, tomando lo que veía, aplicándole un shader y retornándoselo en forma de salida. Y ya él sabe que este parámetro de acá
que nosotros guardemos en este segundo parámetro acá, que esto pues realmente internamente está funcionando es por referencia. Esta referencia de acá es lo que él va a poner finalmente en la cámara. Esto del lado de C#. Ahora miremos cómo sería desde el lado de los scripts. Desde el lado de los scripts es utilizando shaders nativos. Pues aquí no utilizamos el shader graph. Voy a poner aquí uno que se llame 00 clase. Aquí le ponemos el nombre que queramos. Voy a poner aquí clase. Los ponemos en una carpeta. Esta palabra es reservada. ¿Cómo se pronuncia? Hidden o hidden. No recuerdo. Bueno, la carpeta como oculta es una carpeta que de modo que cuando yo vaya a seleccionar desde un material el shader, pues no me aparezca los shaders de postprocesado, pues porque no tiene sentido aplicar un shader de postprocesado a un objeto. Entonces por eso los ponemos aquí en esta carpeta oculta. Hay una palabra reservada que se llama main text. Main text es la palabra reservada para que nosotros nos refiramos a la textura de la cámara. Si le ponen algún otro nombre, no les va a funcionar. Main text es la palabra reservada para la cámara. Y es una textura, como se podrán imaginar. Esta parte de acá pues es normal con el shader lab, propiedades, como siempre. Y luego aquí viene el shader nativo. Para el shader nativo, entonces vamos a trabajar con algo que se llaman las pasadas. Esto pues ya lo había mencionado yo en la clase de transparencia. Pero yo puedo hacer varias pasadas. Yo en la primera pasada puedo aplicar un shader y en la siguiente pasada tomarle el resultado del shader anterior para hacer otro cálculo. ¿Qué es lo que pasaría, por ejemplo, si uno quisiera hacer un blur, un difuminado? Muchas veces lo que uno hace es difuminar la imagen y el resultado difuminado volverlo a difuminar. Esos son varias pasadas. Y es como funcionan varios software pues, de filtros de imágenes. Pues si uno, por ejemplo, en Photoshop difumina y luego difumina el difuminado, me va a dar diferente a el solo primer difuminado. Entonces, pues yo puedo aplicar también aquí varias pasadas. Bloom, por ejemplo, que es un efecto de postprocesamiento tan famoso, hace uso de varias pasadas. Porque en el bloom es como una pasada para detectar qué es lo que supera el umbral. Porque en el bloom es este efecto pues que hace que todo quede como brillando. Es muy utilizado. De hecho decía uno de los desarrolladores de Unity en alguna charla aquí que parece que las luces estuvieran todas como brillando, diciendo que Bloom se volvió un tipo de postprocesamiento muy común en los AAA y molestaba diciendo que mientras más Bloom, más AAA el juego, porque es bien común pues verlo en muchos juegos. Entonces pues se van a ver como si algo que estuviera brillando estuviera alrededor difuminado. El concepto de este no es tan complejo en términos como de filtros. Se busca cuáles valores cumplen con un umbral, digamos, voy a aplicarle Bloom a todo lo que tenga una intensidad de más de 0.8. Digamos que estas partes de acá cumplen más de 0.8. Entonces creo como una imagen blanco y negro, en donde blanco es lo que cumple con eso y negro lo que no. Y voy a tomar esas partes y la voy a difuminar. Y luego la otra pasada y vuelvo y lo difumino. Y luego otra pasada y vuelvo y lo difumino. ¿Cuál es el resultado? Que pareciera que estuviera brillando. Que es lo mismo que cuando uno toma aquí en Inkscape pues en cualquier software de 2D. Miremos aquí, por ejemplo, estas son las de este proyecto en el que estoy trabajando. Por ejemplo, si uno toma esta crucecita de acá y uno quiere que parezca que está brillando, pues uno lo que puede hacer es difuminarla, pues que es como esta de acá, que pareciera como con cierto brillo. Uno puede difuminarla y pareciera que está brillando, pero pues no es que esté brillando, solo que como se comparte parte del color de este con el fondo, pues da cierta impresión de que estuviera brillando. Eso es lo que hace el bloom básicamente. Pero necesita primero detectar qué es lo que va a difuminar y luego difuminarlo. Pero miren que acá, por ejemplo, cuando yo lo difumino en un número grande, sería equivalente a hacerle pues varias pasadas. O aplicarle un kernel muy grande, pero tampoco es eficiente. Eso pues ya lo veremos con más detalle cuando veamos qué son los kernel. Por ahora quería que entendieran un poco qué es esto del pass. Luego retomamos pues este tema del pass. En este caso solo tengo una pasada, en este ejemplo que llamé aquí clase. Necesito incluir ciertas configuraciones desde los Fragma. Aquí, por ejemplo, Fragment se refiere al shader, al método en donde se van a trabajar
los píxeles. En este caso, ese método yo lo llamé frag y aquí entonces le pongo frag. Le pueden poner el nombre que quieran, sin embargo el estándar entre los desarrolladores y libros de shaders y tutoriales de shaders es que se llame frag, es como lo normal. Siguiente, hay un vertex image, en este caso no nos interesa mucho la información de este porque pues estamos hablando de píxeles, no es que vayamos a editarlos directamente como los vértices, porque estamos hablando es de lo que ve la cámara. Y por último, aquí hay unos datos como de optimización o del tipo de, ¿cómo se llama?, de precisión que va a utilizar. Pero justo ahorita no recuerdo los otros sobrecargas que tiene este. Por último, incluimos Unity CGINK. La ventaja de incluir esto es que ya tiene unas estructuras declaradas. Es decir, aquí estoy haciendo un shader nativo, pero estoy trayéndome algunas estructuras que ya Unity tiene declaradas, como esta de acá. Si uno va a hacer este shader de postprocesado desde cero, sin ayudarse con Unity, uno tiene que explicarle qué es esta estructura que llamamos aquí B2F-IMG, igual que lo vimos en el de Global Position con el de los sprites, que yo mismo declaré pues como las estructuras y uno luego utilizaba esas estructuras. Es lo mismo, solo que como pues ya hay unas estructuras que sé que funcionan muy bien, como esta de acá, que está acá adentro, pues la podemos utilizar y ya nos va a ahorrar pues bastante trabajo. Si lo quieren hacer más nativo porque se lo quieren llevar a Unreal o a Blender, lo que tendrían que hacer es declarar esta misma estructura. No recuerdo si uno acá, veamos, no se puede, no deja pastelear qué es lo que tiene por dentro, como para ver cuáles son. Pero sí a declarar esta estructura de acá. Este I se va a referir al mapa V, pero hablando pues como el mapa V en términos de una imagen que es plana y que tiene unos píxeles que es lo que ve la cámara, se convierte casi que en la posición de cada píxel. O sea, yo aquí, digamos, puedo acceder al píxel anterior, al píxel siguiente, para aplicar ciertos tipos de efecto. Ahora miremos, utilizo el text2d como siempre, pero ahora con la textura que ve la cámara, que es main text, ya sabemos que es una palabra reservada, y luego hago la operación que quiera con esto. Por ahora estoy multiplicando por 1.5. Entonces vamos acá y voy a aplicarle a la cámara este shader que acabo de hacer, que es este de acá. Este no es, este es otro. Entonces aquí estoy tomando este objeto y multiplicándolo por 1.5. Voy a cambiar el metallic de este. ¿Y qué pasó? Que todo se ve mucho más brillante. Entonces, miremos acá, sigamos haciendo modificaciones. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, le digo, es que yo quiero tomar, no sé, que la salida sea un float 4, pero que va a tener invertido los canales? Entonces aquí va a estar el verde, aquí va a estar el rojo y aquí va a estar el azul. El azul me quedó donde era, aquí el azul y aquí el rojo. Y en el alfa pues no importa, puedo ponerle un 1. Entonces aquí tengo una inversión de los colores, pues estoy trabajando acá directamente con esto. Muy parecido a lo que hemos hecho. ¿Cuál es la diferencia? Que ahorita lo estoy haciendo sobre la cámara. Igual puedo hacer condicionales. Voy a mirar si algo es rojo. Entonces si algo tiene más rojo que verde y tiene más rojo que azul, lo que voy a hacer es que voy a retornar un float 4 que se da un rojo perfecto, 1, 0, 0, pues el último parámetro no importa, 1. Y de lo contrario voy a retornar C2, que va a ser, digamos, una versión más opaca del objeto. O sea, voy a multiplicar eso por 0.5. Y acá está todo lo que cumple con esa condición de que tiene bastante rojo, se ve rojo puro y lo otro se ve súper opaco. Pongamos aquí un poquito menos de, pues más difícil que se cumplan los rojos. Aquí está solo con la chaqueta, se va a cumplir. Y cualquier otro objeto pues que haya rojo en la escena le va a pasar lo mismo. Pues como este de acá, lo mismo, pues se va a ver súper rojo. Y lo otro se va a ver muy opaco. De hecho pues ya haciéndolo completo como en el caso de SimCity, sería convertir esa escala de grises
Ya he mencionado una forma de convertir la escala de grises, les voy a mostrar dos. Voy a tomar el rojo más el verde más el azul, dividido 3, el promedio. O lo mismo que multiplicar por 0.33, pues es lo mismo que dividir cada uno. Pues si yo saco el promedio, es dividirlo sobre 3, pero una división es lo mismo que dividir cada uno. Entonces es rojo dividido 3 más, perdón, más verde dividido 3 más azul dividido 3. Pero pues dividir sobre 3 es lo mismo que multiplicar por 0.33. Entonces es lo mismo de acá. Yo aquí tengo todo en escala de grises, excepto pues lo que esté en rojo. Ahora vamos a cambiar lo que les había mencionado alguna vez. El ojo humano no percibe con igual intensidad todos los canales. Entonces la forma apropiada es esta de acá. No vamos a utilizar esta, sino esta de acá, en donde se le va a dar más influencia al verde, muy poquita al azul y más o menos al rojo. Pues aquí está, y ya esta sería la forma, digamos, correcta de calcular escala de grises. En una escena más compleja se nota mucho más, pues aquí como solo hay unos cubos blancos, la medida en que tenga texturas y algo más complejo, se nota que este pues, es un mejor escala de grises, por así decirlo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Listo, súper bien. Entonces ya vimos cómo podemos acceder a la imagen y cómo puedo aplicar operaciones matemáticas. Pero entonces, bueno, ¿qué operaciones le voy a aplicar? Ya aquí viene un poco Diego, más, sí. se aplica el shader a todo en la cámara de Takazo, ¿cierto? De una, a todos los píxeles de la cámara. No se puede hacer un barrido como para hacer transiciones o algo así. Mm, sí, pues respondiendo a la primera pregunta que hizo, si se hace detacado, como diría un ingeniero en paralelo, sí, se hace en paralelo. Uno hace aquí la operación y le va a ocurrir a toda la imagen a la vez. Se puede hacer como, digamos, yo recorrer primero los píxeles de la izquierda para hacer una transición de izquierda a derecha. No de forma nativa al menos, le tocaría a uno empezar a jugar con el mapa V y hacer trucos con ese mapa V para hacerlo, que es algo parecido a lo que uno hace con los kernel. Para hacer ese tipo de transiciones, yo sugiero algo diferente y es trabajar con una máscara. Pensemos en que yo quisiera hacer un efecto en el que se hace una transición entre solo ver los bordes y ver todo el resto de la imagen. Voy a darles un ejemplo que debo tener por acá, si no me da mucha dificultad de encontrarlo. Que el problema es que como posteamos tanto a veces en el canal de programación gráfica, se me pierden los shaders que he compartido. Y ya les explico cómo sería aquí esa transición. A ver, inclusive creo que lo tengo en otro canal. Ujú. ¿Dónde lo tendré? Bueno, parece que no lo tengo tan reciente. Yo tenía un shader en donde yo iba convirtiendo pues mostrando solo en blanco y negro, solo los bordes y iba haciendo la transición hacia, pues como hacia el frente para que se fueran viendo todos los colores. Si luego encuentro el shader se los muestro. En ese caso, una de las posibilidades para hacer ese tipo de transición que es basado en, digamos, izquierda a derecha, lo que uno haría es un truco con un gradiente. Digamos, yo tengo aquí un gradiente. Vamos acá, voy a poner esto naranjado simplemente para poder que se note el gradiente del fondo. Y voy a poner aquí un gradiente.
Supongamos que yo quiero un efecto que se aplica de izquierda a derecha. Entonces yo le pongo esta máscara de acá. Como le puse esta máscara de acá, los píxeles que están a la izquierda, pues les va a aplicar el efecto sobre la máscara. Digamos que estoy diciendo, voy a hacer una parte como de ver solo los bordes, algo muy caricaturesco. Y en esta parte de acá, por acá no tiene bordes, acá solo se ve pues como el original. Entonces yo qué haría, pondría el original, calculo el original, calculo el que tiene los bordes y hago un LERP basado en esto de acá. El LERP yo le puedo pasar una textura de parámetro, pues lo que va a pasar es que aquí en estas partes donde sea blanco, me va a dar la combinación de la textura de la izquierda, digamos la que tiene bordes, y aquí donde sea negro me va a dar la textura que no tenía los bordes. Luego, como yo lo que quiero es una transición, lo que puedo hacer es empezar a sumarle. Yo a esta imagen le sumo, digamos, 0.1. Entonces, ¿qué pasó cuando le sumé 0.1? Esta parte que ya era blanca, pues siguió siendo blanco porque 1 más 0.1, cuando hay un saturador de 1, pues no va a pasar de 1. Pero esa parte que valía, digamos, 0, ya va a valer 0.1, entonces se va haciendo más blanca la parte de acá, entonces ya hay estos píxeles de acá ya también se van a ver afectados, y así pues como poco a poco voy empezando a subir, pues de hecho algo como esto, hasta que finalmente pues ya se le aplica a todos, y sería como el truco para hacer como esas transiciones. Se hacen trucos con gradientes, dado que el hecho de que se esté trabajando en paralelo pues no es algo que pueda, digamos, evitarse. No sé, Orcasito, si me hice entender con este tipo Sí, de profe. trucos. Perfecto. Listo. Pero miren que esos son trucos, pues no es como propiamente que uno vaya a encontrar como así, vamos a hacer izquierda derecha, no, vamos a pensar con lo que sabemos, pues en general, de todo lo que sepamos, todos los conocimientos que podamos utilizar, tratar de resolver los problemas. En este caso, pues no se está combinando un poquito como de matemáticas con un poquito entender el concepto de cómo funciona un LERP. Continuando por acá, entonces bueno, ¿qué tipo de operaciones vamos a utilizar? Pues va a depender de lo que queramos hacer. Pero la ventaja es que hay toda una rama dedicada a estudiar los efectos de procesamiento, que es el procesamiento digital de imágenes, o PDI, que hace parte de visión artificial. Entonces vamos a ver, por ejemplo, algunos algoritmos que son de PDI. Hay uno que es el más sencillo, que es sumarle un número. Esto de acá es una imagen. Eso es una imagen en escala gris, es como unas montañitas, unas nubes, un sol, lo que sea. Y yo voy a sumarle acá un valor para que veamos. Entonces voy a tomar acá y voy a sumarle menos 50. Acá pues ya está aplicado. Si yo pongo acá, digamos, menos 100, se va a ver más oscuro. Si le sumo 20, pues se va a ver más clarito. Ese es como el filtro más básico. El filtro más básico es cambiar el brillo. Este parámetro se va a referir al brillo. Y sería pues tan sencillo como literalmente tomar, digamos, retornarse 1 más 20, por ejemplo. Y vuelvo acá y se va a ver todo más brillante. Ahí el problema es que más 20 no tiene sentido porque esto va de 0 a 1, ¿cierto? Sería más 0.2 o algo así. Ahí sí se ve todo más brillante. ¿Qué pasa si yo quiero que este brillo se pueda controlar? Ah, pongámosle entonces más factor. Y aquí está, le puedo controlar el valor con este slider de acá. Y este slider, ¿por qué se lo puedo pasar? Pues porque acá en el script tengo un slider que es un factor y se lo estoy pasando aquí al shader. Como se llama guión bajo factor y este también se llama guión bajo factor, pues aquí en el nombre de la propiedad es por eso que están pues como conectados. Vamos aquí a hacer un efecto, no sé, como una explosión, y en el momento como más fuerte la explosión uno queda ciego, entonces podría hacer algo como esto y vuelve y baja. Que aquí estoy aumentando como la intensidad de todos los píxeles y luego vuelvo y la pongo normal. Y lo puedo controlar por una curva, que ya también vimos cómo se trabajaban curvas en el curso, ¿cierto? Y un montón de conocimientos que podemos empezar a conectar. Continuando por acá vamos a ver otros tipos de filtros. Hay uno que se llama el filtro gamma. Gamma filter, cambio este tipo de letras. El gamma filter es un efecto de brillo, pero en donde lo que es blanco se satura un montón y lo que está negro se deja casi igual. De hecho, miremos acá.
Yo tenía esta partecita que era como una montaña que valía 110. Cuando le apliqué la operación quedó en 130. Pero miremos acá, la montaña que era 110, después de aplicarle el filtro de gama quedó en 176 el valor del píxel. Mientras que este que era 30 quedó en 42. Es decir, que esta parte que era oscura solo subió 12 unidades. Mientras que esta subió 66 unidades. Y suponiendo que no existiera saturación, la parte más brillante que era esta de acá subió casi 200 unidades. Entonces es un filtro en donde lo blanco se va a afectar en una proporción mucho más alta que las partes no blancas. Vamos a mirarlo acá. Ese funciona elevando a un parámetro, pues vamos a elevar aquí en este mismo parámetro factor. Eso no funciona así, no sé por qué lo hice así, pues tenía que ser con power. Estaba muy en modo calculador. Aquí. Ahora sí, y ahora entonces... bueno, aquí tengo que cambiar algo y es que el slider solo va desde 0 hasta 1. Voy a cambiarlo, digamos, desde 0 hasta 3. Entonces, en 1 nos va a quedar la imagen tal cual, pues porque si yo elevo a la 1 no pasa absolutamente nada. Si empiezo a elevar hacia abajo, lo que va a pasar es que estoy elevando por un número más bajito. Entonces la curva va a ser algo como esto. Vamos a ayudarnos con Desmos para esto. Cualquier duda que vayan teniendo la van haciendo. Recuerden pues que no hay preguntas pequeñas, es como lo que yo insisto muchas veces. Pensemos en que el comportamiento normalmente era y igual a x, como que tenía una línea. Porque los píxeles pues van de 0 hasta 1, 1 es la máxima intensidad. En el momento en que yo lo elevo a un número menor a 1, lo estoy haciendo algo parecido a una raíz, dándole una barriguita, como si tomara este de acá y lo expandiera hacia acá. Eso es como darle una barriga, elevado a la 0.5. Entonces miremos, la gráfica solo me interesa analizarla en esta partecita acá de 0 hasta 1, porque los píxeles nuevamente van de 0 a 1. Los texels, perdón. Entonces aquí lo que estoy haciendo es, cuando lo elevo a la 0.5, pongámoslo aquí el factor en 0.5, se ve así. ¿Por qué se ve así? Porque las partes que eran más oscuras, como esta sombra por ejemplo, o el pantalón, que antes estaban por acá súper bajitos, miren que ya ganaron mucha fuerza, porque esta los levantó. Pero los valores que estaban brillantes, como el 1, permanecieron completamente iguales. Es decir, el cubo fue muy poquito, perdón, el cubo del piso fue muy poquito lo que cambió, igual que la camiseta o las mangas. Pues este comparado con este, si miramos la camiseta, el cambio es muy bajito. Pero si miramos las partes oscuras, como las sombras, sí cambiaron más. Ahora miremos el caso opuesto, cuando es mayor a 1. Entonces voy a elevarlo a la 2. Cuando lo elevo a la 2, es esta curva de acá, en donde lo que era oscuro se está antes bajando más. O sea, estas partes que de por sí eran oscuras van a estar más oscuras aún. Y las partes que eran brillantes pues permanecieron casi igual. Entonces miremos acá cómo se vería. Y este sería, digamos aquí, elevado a la 2. Entonces aquí lo que va a pasar es que las partes oscuras se van a ver mucho más oscuras, las partes blancas se van a quedar casi igual. Pero nuevamente la forma en que esto se va a ver afectado no es lineal. Algunos píxeles se van a ver mucho más afectados que otros. Es básicamente como la lógica de este tipo de filtros. Nosotros podemos combinar eso, como bueno, voy a hacer esto para que lo negro se vea más negro, pero a la vez voy a sumarle un poquito de brillo. Entonces voy a combinar esos dos, aplicando esto, pero sumándole un valor, digamos, de 0.2. Entonces aquí pues estoy como poniendo todo lo más oscuro, pero a la vez aumentando el brillo general. Como vimos, este se llama gamma filter. Hay otro que se llama, pues hay otro que es una operación que es tomar la imagen original, sumarle B y multiplicarlo por A. Esos parámetros, el de la suma se llama B, el de la multiplicación se llama A, están asociados a lo que vemos muchas veces en configuraciones de los juegos, que son el contraste y el brillo. Eso significa que si yo a este le hago una operación que sería esta, C1 multiplicado por, llamémoslo B, perdón, si a C1 le sumo B y lo multiplico por A, resulta que estoy cambiando el contraste y el brillo. Float A va a ser el contraste
digamos en 1, pues no va a cambiar nada, este es el contraste. Y float B, digamos 0, este sería el brillo. Aquí pues la imagen se va a ver normal, pero vamos a empezar a cambiarle. Yo quiero bajarle un poquito el brillo, menos 0.1, y aumentarle el contraste. Miremos ahí. Entonces ahora tengo un shader diferente. De hecho, miren que después de aplicar este shader, voy a hacer un cambio un poquito más grande acá. Así se ve el shader. Le voy a quitar el shader y se ve así. Pues de hecho, después de uno acostumbrarse a ver el shader, que es este, le va a parecer que esto se ve opaco. Pero no se ve opaco, así es como se ve normalmente. Solo que como ya nos acostumbramos a verlo con el shader, le da a uno la impresión de que es opaco. Igual no sé pues como que también se vea con la transmisión, pero bueno, acá se nota, al menos en mi pantalla, pues el cambio y lo pueden replicar por si acaso. Este es muy popular, cambio de contraste y brillo. Lo que estamos haciendo acá es lo mismo que jugar pues como con el histograma de la imagen. Voy ahora a, pues de hecho, si nosotros quisiéramos mejorar ese histograma, pero de forma correcta, voy a mostrarlo aquí con GIMP. Voy a descargar una imagen Low Contrast Image. Y descarguemos alguna imagen que tenga mal contraste. Digamos esta acá. Y vamos a abrirla con GIMP. Cuando analizamos el histograma de esta imagen, vamos a notar que el histograma está todo muy juntico. Eso lo podemos ver pues aquí en los niveles. Photoshop tiene pues su misma herramienta. Miren aquí, este es el histograma. ¿Qué es el histograma? ¿Cuántos píxeles se repiten de cada elemento? Pues por ejemplo aquí estamos diciendo que píxeles casi blancos hay, no sé, digamos 2000. Mientras que píxeles de un blanco más oscurito hay, digamos 5000. La mayoría de píxeles están por acá, por este lado de este gris oscuro. No hay ningún píxel negro, ni hay ningún píxel blanco. Por eso es que tiene bajo contraste. Digamos que de todo el espectro visible que va desde acá hasta acá, nosotros solo estamos aprovechando este espacito de acá. ¿Cuándo ocurre eso? Pues con las cámaras viejas ocurría, con algunas fotos en donde hay neblina o unas condiciones de luz no apropiadas, pues ocurre eso, que no se aprovecha el espectro de luz. Y hay un filtro muy común en Photoshop o en cualquier parte que le llaman ecualización del histograma, que es en el que, digamos, muevo este un poquitico para acá y muevo este para acá, para garantizar que lo que sea negro efectivamente se vuelva negro del todo y que lo que sea blanco se vuelva blanco del todo. Cuando yo lo voy a aceptar y vuelvo y miro el histograma, efectivamente ya el histograma está repartido, ya estoy aprovechando todo el espectro del histograma. Esto es lo que se conoce como ecualización. ¿Alguna pregunta acá antes de pronto de estar avanzando mucho sin ser claro? No hay preguntas, listo. Entonces miremos ahorita, voy a volver a como estaba. Ahorita lo que yo hice con estos valores que le puse es exactamente esto. Digamos que yo veo acá en el juego, y digo, yo en esta escena no tengo ningún negro, así es como se ve normalmente, yo no tengo ningún negro puro y no tengo ningún blanco puro. Resulta que los colores pues no están llegando como aprovechando todo el espectro posible. Porque no aprovechar el espectro posible se refiere a bajo contraste, pero ahí nos toca entender un poco más el concepto de contraste. Pero contraste es cuando algo resalta, ¿cierto? Pues algo puede resaltar. Hay un error muy común, pues como hace uno pensar que resalta es porque es más brillante, pero pues resaltar en general se refiere a cambios. Entonces, si yo tengo acá un objeto de un gris en un fondo que también es gris, este objeto casi no resalta, mientras que si fuera pues blanco resaltaría más, pero también aplica si es negro, también igual va a resaltar más. Y ese resalte va asociado al contraste. ¿Qué es el contraste? Nuevamente sería el cambio. El cambio entre esta parte de acá y esta parte de acá es muy notable. Eso es el contraste. En la medida en que yo tenga un histograma muy estrecho, los píxeles se separan muy poquito entre ellos. Entonces hay unas zonas, digamos esta parte del túnel,
tiene un gris que no es tan diferente al gris que está a la izquierda, tiene poco contraste, hay poca diferenciación entre estos dos de acá. Sería pues parecido a esta situación que tenemos acá. Pero si yo llego y tomo esto y lo muevo más para la izquierda, a la vez que estoy moviendo más este para la derecha, estoy aumentando la diferencia entre ellos, ergo estoy aumentando el contraste. Acá entonces con Unity podemos decir lo mismo, como ve, yo no estoy aprovechando todo el espectro, no hay tanto contraste, no hay tanta diferenciación entre unos colores y otros. ¿Cómo muevo el histograma para la izquierda? Para mover el histograma para la izquierda voy a utilizar un brillo negativo. Cuando pongo un brillo negativo es como si estuviera moviendo todo esto de acá, moviéndolo hacia la izquierda. Entonces llego y le pongo acá un valor negativo, digamos menos 0.15. Pero como lo moví todo para la izquierda, pensemos que es como si hubiera, no creo que pueda hacerlo acá visualmente. Entonces, usemos la imaginación por acá. Entonces tengo este de acá. Listo. Tengo esta imagencita acá. Y aquí quitemos este histograma de acá. Y yo tenía este espectro acá. Cuando yo le resto un número, lo tiré para la izquierda. Si le resté, digamos, le resté a todo le resté menos 20, digamos. Entonces este se movió menos 20, pero el siguiente también menos 20 y también menos 20, es decir, lo desplacé para acá. Entonces ya estoy aprovechando todo el extremo de la izquierda, pero todavía entonces quedé desperdiciando el de la derecha. Pero ¿qué voy a hacer? Lo multiplico y lo que hago cuando lo multiplico es que lo estoy estirando. Y como estiré el histograma, entonces ahora sí, el pivote no está donde es. Como estiré el histograma, entonces ahora sí me quedo aprovechando la mayor parte del espectro posible. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Restándole un número y multiplicándolo por otro para tratar de aprovechar mejor el histograma. ¿Cuánto debería restarle y cuánto debería multiplicarle para aprovechar mejor el espectro? Ese es el que sigue acá en este documento de acá. Por si acaso, pues esto está en esta presentación. La hoja de Excel está aquí. Aquí, pues como siempre pongo aquí, opcional. Pero están ahí pues las operaciones. Para calcular estos valores, para aprovechar mejor el histograma, se utiliza B, que es el que se resta, como menos el mínimo, y A como 1 sobre el máximo menos el mínimo. Voy a escribirlos acá. Entonces, para aprovechar el histograma al máximo, uno lo que haría es que B debe ser igual a menos el mínimo, de modo que lo corra exactamente la cantidad que necesito, y A debe ser igual a 1 dividido el máximo menos el mínimo. De modo que cuando multiplique por este número de acá, ya voy a multiplicarlo por la cantidad necesaria para que me llegue hasta la derecha. Es básicamente pues esto. Esto se utiliza pues mucho en visión artificial y en software pues de renderizado. Acá es un poco más complejo porque no es fácil acceder al mínimo, como buscar el píxel más bajito no es fácil, pero digamos que ese es el concepto y yo no entiendo entonces que para tratar de mejorar eso pues voy a tratar de restarle algo equivalente al mínimo y a multiplicarlo por algo equivalente a 1 sobre el máximo menos el mínimo, que pues manualmente podríamos tratar como de calcularlo, pero es un poco este concepto de acá. Este es el último de los filtros que está aquí sencillos, ya los otros que vienen son un poco más complejos porque dependen de varios píxeles. Voy a explicar otro antes de terminar. ¿Alguna pregunta en este momento? Sí, una duda. Sí. Cuando estamos haciendo los colores, por ejemplo, salir el rojo así súper potente y que afecta como todas las zonas, o sea que también afecta luces. Sí, claro, porque eso va a ocurrir después de eso. Sí, yo creo que todavía me da para volverme con control Z hasta allá. Mirémoslo acá. Sino que yo pensaba que de pronto no se tocaría como especificar también las luces o Creemos aquí un punto de luz que sea rojo, con una intensidad bien grande, un rango más pequeñito, y aquí está la luz, pongámosla aquí en el 0, 0, 0. Entonces esta luz
lo que él está alumbrando va a empezar a afectar. Miren, aquí se hizo un círculo por la proyección de esta luz ahí. Entonces, bueno, solo que se va a notar discreto pues porque estoy trabajando con un condicional. Pero sí, pues afecta también a las luces. Porque eso ya es lo que ve la cámara y la cámara ya tuvo en cuenta esas luces. Si no quisiéramos pues algo tan exagerado acá, pues podríamos aquí simplemente retornar el mismo C1 multiplicado por 1.5, pues hagamos la misma operación de mejora de contraste. Entonces menos 0.15 multiplicado por 1.15. Entonces estas partes de acá se están viendo ya más brillantes y las otras se están viendo menos brillantes. Pero sí, pues incluye las luces respondiendo a la pregunta de Ana. ¿Alguna pregunta adicional? No, continuemos por acá. Este shader, pues que es así súper sencillo, este que estamos viendo acá de escala de grises, es muy útil y se utiliza en la parte de VFX para uno tratar de detectar cuál es el punto que está llamando más la atención. Supongamos que yo hago un sistema de partículas por acá, pues con algún efecto de algún ataque, lo que sea, pues que se quieran imaginar. Tenemos aquí una molesta forma de esfera y bueno, está por acá. Entonces, este sistema. Este shader se utiliza normalmente para uno darse cuenta qué es lo que está llamando más la atención. Entonces uno mira la escena en escala de grises y trata de mirar a dónde se está enfocando la atención. Si hay algún objeto que se le está robando el protagonismo al personaje, está mal. Si hay algo que se le está robando el protagonismo al VFX, también está mal. Entonces, pues digamos que mirando solo en escala de grises, podemos ver si efectivamente el protagonismo, si lo tiene el sistema de partículas, pues si lo tiene el efecto, o si hay algo más que se lo está llevando. No sé cuántos estudios hagan esto, sé que por lo menos en League of Legends lo hacen y lo menciona, pues no recuerdo si fue Jason o otro de los desarrolladores de VFX de ellos, porque ellos tienen pues varios desarrolladores, que utilizaban siempre esto, siempre ponían en escala de grises para darse cuenta si efectivamente se estaba llamando más la atención con el VFX que con el resto. Y que se estuviera llamando a la parte importante del VFX. Si es un proyectil que se da a la cabeza del VFX, que es lo que uno debería esquivar, por ejemplo. Continuando por acá vamos a ver otro tipo de shader que es el de sepia. Bueno, pues no terminé aquí la presentación, pues porque esta parte me pareció un poco redundante, pero lo voy a hacer un poco rápido acá. Ya sabemos que los colores son la combinación de rojo, verde y azul, sino que pues ya eso lo habíamos mencionado varias veces en clase. La física detrás de los colores es que la luz que tenemos del sol y de las bombillas es una luz blanca que tiene todas las luces por dentro. Cuando esa luz pega con un objeto rojo, ¿qué pasa? Que el objeto rojo se absorbió todas las otras luces y solo dejó salir a la roja, por eso uno lo ve rojo. Y los negros pues absorben todas las luces, entonces por eso como no sale luz uno lo ve negro, o la poca luz que sale, sale poquita y junta, entonces lo va a ver uno como un gris oscuro. Estos rayos de luz pegan en la retina, en donde hay conos y bastones, que son dos tipos de células. El caso de los conos pueden ver rojo, verde y azul, igual que funcionan las cámaras, el RGB o las pantallas, pues de hecho es inspirado en el ojo humano. Como solo podemos ver rojo, verde y azul, ¿qué pasa con un morado? Pues que vamos a ver una cantidad de rojo y una cantidad de azul y el cerebro ya lo va a interpretar como morado. Es decir, los conos van a darle impulsos eléctricos al cerebro dependiendo de la cantidad de color que estén viendo. Entonces van a darle impulso más eléctrico más fuerte si está viendo más rojo, o más si está viendo más azul, o uno igual si está viendo tanto rojo como azul. Y ya el cerebro se encarga de interpretar esa información de una forma que sea, digamos, coherente para nosotros, o al menos que la evolución nos llevó a interpretarla de esa forma. En el caso de los bastones, son de otro tipo de célula que hay que sirve para ver en escala de grises. Cuando uno está en una situación, en una parte muy oscura, digamos está de noche, uno casi no percibe los colores, pero es porque cuando está de noche lo que hace el cerebro es que apaga casi por completo los conos y depende de los bastones. ¿Por qué lo hace de esta forma? Porque los conos solo funcionan ante condiciones de luz ideales. Son células que necesitan mucha luz para funcionar. Mientras que los bastones pueden funcionar inclusive con poca condición, con unas condiciones de luz más bajas. Entonces apaga un poco esos, prende estos y uno ve en escala de grises. Uno pues realmente cuando está muy oscuro que uno siente que no ve los colores es porque efectivamente uno no ve los colores, pues el ojo humano los apagó.
Y se utilizan los bastones porque aunque vamos en escala grises, igual podemos medir profundidad y es la forma en que la evolución impidió pues como que nos hiciéramos mucho daño cuando estábamos caminando a oscuras. Pues uno logra ver medio como unos contornos y con eso pues logra evitar golpearse. Bueno, aquí esto lo vamos a ver en la próxima clase, que es la parte del RGB y del HCB. Y existen otros modelos de color y lo que vimos justo ahorita se llaman transformaciones píxel a píxel, como el cambiarle el contraste y brillo a una imagen, que es lo que se hizo aquí con esta imagen de acá. Aquí está el código en la presentación de C Sharp y el código de, pues el de C Sharp está acá y aquí está el de CG para que los puedan como replicar. Y bueno, como siempre unos retos opcionales que me gustaría mucho calificarlos, pero son demasiados, entonces no me alcanza la vida para calificar tantas tareas. Siguiendo por acá, quiero mostrarles, antes de que termine la clase de hoy, el de sepia. El de sepia es este de acá, hacer que algo parezca que efectivamente está en sepia, como acá. Sepia, aquí se va a ver muy raro porque son ahora sí. Entonces así se ve normal, voy a quitar esta luz de acá. Y si lo voy subiendo hasta 1, voy a ver que se empieza a hacer sepia. Entonces digamos, no sé, estoy haciendo un juego de mafiosos y entonces cuando yo pongo pause, todo se pone en sepia en el momento del pause. Bueno, pues ya ustedes utilizarán su creatividad. Lo que quiero mostrarles es lo interesante de uno leer algo e interpretarlo y ser capaz de convertirlo en un shader. Eso es como lo que me parece interesante, que tenemos el potencial nosotros al ser ingenieros de leer, interpretar, implementar. Veamos cómo son las instrucciones para convertir a sepia. Entonces, lo que nos dicen las instrucciones son: se crea un color con los siguientes valores mágicos, abro comillas, que se llaman 0.91, 0.054 y menos 0.21. Voy a hacerlo en el código vacío que teníamos como para replicarlo desde cero. Entonces voy a crear un float con esos valores mágicos que me dicen ahí. Entonces digamos aquí es mágico. Esos valores probablemente están asociados al comportamiento de las cámaras viejas. Pues uno cuando ve sepia lo piensa en algo viejo, pero es porque era como funcionaba la tecnología de antes, la capacidad de interpretar colores, que no eran los sistemas RGB que teníamos ahorita, veían los colores así como lo estamos viendo en este momento. Entonces por eso se asocia como con las películas pues súper viejas y con cosas pues de ya hace un siglo. Tenemos entonces acá ese número mágico, que ya sabemos que esto pues realmente sale de un proceso iterativo de personas que analizan qué era matemáticamente lo que decía que se veía así, y nos dicen, bueno, creo un número mágico que se ve así, convierta la imagen a JQ y luego al color que creamos en el paso 1, que es este, le sumamos el valor de Y. Y con eso convertimos a sepia. Aquí lo que estamos teniendo son unas instrucciones, pero pues nosotros debemos ser capaces de interpretarlo. Entonces busquemos primero cómo se convierte a JQ. Entonces busquemos RGB to JQ. Y pues de hecho Wikipedia ya tiene su explicación de lo que es JQ, que es un modelo de color. Y acá está el comportamiento. Entonces para convertir de RGB a JQ, para calcular la Y, multiplicamos R por ese número, G por ese número y B por ese número, lo sumamos y eso me da la Y. Para encontrar la Y, R por este, G por este y B por este. Y lo mismo con la Q. Pues esta es notación matricial. ¿Alguno de pronto no recuerda cómo es notación matricial o acaba de quedar claro con la explicación que acabé de dar? Claro, sí. Pues esto lo veían cuando uno resolvía matrices utilizando Gauss, que entonces uno montaba aquí las variables que quería despejar y aquí montaba las respuestas, entonces pues es lo mismo, pues como que es este por este, más este por este, más este por este. Sí, por mi parte, claro, pero Listo, súper bien, sino que es como, pues vieron álgebra hace raticos, entonces trato como de estar aprendiendo. Listo, miremos estos números, 0.299. Entonces voy a crear aquí la conversión a JQ. Pero pues miremos que yo no necesito convertir todo a JQ porque en la fórmula solo utilizábamos el Y. Entonces float Y va a ser igual a, voy a llamar a este text para que entendamos que es lo que ve la cámara. Va a ser text multiplicado, perdón, punto R multiplicado por 0.99 más text.rg G por 0.587 más
RG más este que es el B sería text.b por 0.114. Listo. Ya encontré el valor de y. Y ahora lo que me decían aquí en las instrucciones es sume el valor creado en el paso 1, súmelo con el y, del y y q. Entonces venimos acá, voy a tomar float 4, c, digamos que esta es la salida, va a ser y más el que llame mágico. Y retorne c. Ahora voy a ponerle este shader que se llama clase, y acá hay un error, no me dio, yo voy a mirar por qué. Pues aquí es, bueno, pero creo que no es así exactamente, sino que toca dejar esto sin el más, sino crearlo con cada uno de los valores. Creo que será el cambio con este de acá. Ya hago ese cambio para verificar. Vamos aquí un float 3 para que me dé aquí directamente y pongamos esto separado con comas. Y ahora sí, pues aquí hay un cambiecito, es que pues esto lo puse como float 3 para que me sumaran siendo los dos float 3. Como esto recibe un float 4, voy a hacer aquí un cast de esto a float 4. Así se puede hacer un cast a float 4, porque él ya sabe que eso es un float 3 y le pone en el último 1. Y acá me quedó algo súper raro, ¿no? Entonces debo estar cometiendo otro error. Para no demorarme mucho, voy a pasilar el que ya tengo hecho ya. Entonces tomo los valores, no, si era con suma. Tengo los otros valores y le sumo el y ya. Yo creo que me equivoqué en algo de la escritura, pero ya voy a mirar acá. O sea que si era como lo tenía con la suma, pues no, porque si la fórmula igual dice es que es una suma. Pero parece que me equivoqué, fue en los números que puse. Veamos aquí comparando. No, el 99, este está bien. Multiplicado por el R, multiplicado por el G, multiplicado por el B, aquí está bien. Ese número mágico tiene unos valores negativos, menos 0.54, sí. Y luego literalmente sumarlos y ya. O sea, pensaría yo que es lo mismo que hice ahorita, no sé qué estoy haciendo mal, a ver. Volvamos a hacer acá. Float 4, C2 igual a... mágico. Bueno, este tendrá que tener acá. Normalmente les toca apagar y volver a aprender el script porque no se actualiza solo. Y acá ahora me dio un problema con este. No creo que tenga que ver con el alfa. Sí tenía que ver con el alfa. Entonces vengan, creemos este acá. Ya. Pero es por... Volvamos a hacer aquí con un float 3. Float 3. Sumémoslo acá. Float 4. Listo. Bueno, ya no está dándome el blanco. Ya no me está dando el otro. Y voy a poner este aquí para poder comparar en el paso a paso con las dos pantallas porque no logro ver qué hice de mal en este de acá. Entonces 0.191. Ya vi mi error. Eso es un float 3 y yo nunca le dije aquí que era un float 3. Ya, ahí está. Como nunca le dije que era un float 3, se creó un tipo de dato que no era un float 3 básicamente. Y por eso estaba el problema. De hecho, entonces creo que este de acá no debería influir. Exactamente. Ya, qué pena ahí el error. Es igual que un vector 3 igual a new, vector 3, aquí float 3 igual a float 3 básicamente. Y si no lo ponemos, lo que va a pasar es que él va a interpretar esto como un arreglo, pero que no es un arreglo de float 3 básicamente. No sé ni siquiera qué tipo de dato sería o por qué me lo dejaba sumar, pero bueno, ya antes ahora sí, tengo el float 3, tengo con el número mágico, tengo la operación para calcular el y luego sumo los dos y ahora sí me da el z. ¿Qué es lo que quería? Pues como que éramos de acá, esta información pues la saqué yo de un libro de visión artificial, de hecho,
de cómo con visión artificial se podía convertir a sepia. Sin embargo, pues nosotros podemos utilizar ese conocimiento en shaders, por ejemplo. Y asimismo, o sea, nosotros podemos empezar a buscar como ve algún filtro que me gustó, miremos si ya hay algún libro o paper o algún tutorial que diga cómo hicieron ese filtro, no importa si el tutorial no lo encontramos en CG, no importa si el tutorial que encontramos lo explican en, no sé, en Python, en C++, o si está explicado conceptualmente, o inclusive si está explicado en Photoshop, pero cada operación yo la sé hacer, entonces nosotros podemos replicarlo. Supongamos que encontremos algún filtro de Photoshop, por poner cualquier ejemplo que nos gustó, y luego vemos que ellos hicieron una publicación explicando cómo hicieron ese filtro. Decían, ah, sí, aplicamos el filtro gaussiano, luego este otro filtro gaussiano, y luego tal y tal y tal. Entonces nosotros podemos replicar esos pasos y eventualmente pues vamos a llegar al mismo efecto que ellos. Yo sé que pues Photoshop ha hecho algunas publicaciones de algunos filtros que ellos tienen, como el de detección de bordes, que lo llamaron DOG, Differential of Gaussians, y hay otros pues como publicaciones interesantes con otros filtros, sobre todo como les estuve mencionando muchas de Toon, por ejemplo, entre otros. Eso es todo por la clase de hoy. Antes de terminar, ¿qué preguntas tienen? Sí. Sí, antes de que se acabe la clase, lo puede poner por favor en negativo, o sea, C es igual a 1 menos R. Sí, pues o sea, sería como, no comentemos esto acá. 1 menos el color que tiene. Miremos si es mejor hacer esta operación acá. Si no, me toca hacerla pues manual. Ahí está ya. Ya, Sí, sí, es tiene que ver como... súper sencillo esta conversión. Por ejemplo, un semestre me entregaron de proyecto final una imitación de Saguarudo, no sé, creo que se llama así, Saguarudo, como efecto final de este curso. Entonces, como hicieron este efecto, miremos acá en videos, pero este no es. No me he visto el anime, entonces no, pero sé que es muy popular. Bueno, él hace una parte acá en donde él creo que congela el tiempo. Nuevamente no me hizo el anime, no estoy seguro. Eh, y en ese momento se hace una onda alrededor de él. En esta onda se invierten los colores. Y luego pues hay una distorsión y luego se devuelve. Entonces lo hicieron pues con una inversión de color como vemos acá. Pero esa inversión de color tenía una máscara. Como el mismo truco que vimos del gradiente. Pero ahora sería un gradiente pues para afuera. Y le vamos sumando, entonces se va expandiendo esa onda del saguarudo, pues esa onda del invertir se va expandiendo. La parte de la distorsión la vemos más adelante, que es jugar un poco como con el V. Pero es más o menos como se podría replicar ese efecto. Eh, digamos que relativamente complejo. Igual en ese momento el curso solo pedía un efecto y no dos de proyecto final, entonces era más fácil pues dedicarle tiempo en efecto. Por si alguien lo quiere hacer este semestre, pues seguramente le va a quedar súper bien. ¿Alguna pregunta adicional antes de que terminemos? No, súper bien. Recuerden que estos son efectos de postprocesamiento. También se califican como parte de las rúbricas pues, que están en el proyecto. Creo que en todos aplica, o sea, fácilmente en todos aplica algo de postprocesamiento. En el equipo que están pensando en hacer la bomba atómica tipo Adventure's Time, podría ser el tan sencillo como el de sumarle el brillo en el momento de la explosión, sumarle mucho el brillo y luego volverlo a bajar el brillo normal. En el caso de Danny Phantom, no sé que se vea, porque igual el estilo es pues muy caricaturesco, como de pronto como hacerle algún filtro, de poner todo en un tono más azul, como por ejemplo en Matrix, todas las escenas donde él estaba, donde Neo estaba dentro de la Matrix, tiene un tinte verde sutil, pero pues existente, podría ser algo así parecido dependiendo de la paleta del fantasma que todo tenga como ese tinte. Bueno, pues deben haber otros que no se me están ocurriendo justo ahorita, pero sí, bueno, es básicamente esto. ¿Alguna pregunta adicional? No, súper bien. Recuerden que pueden reservar tutorías, pues las de esta semana ya no quedan, como se imaginarán. Pero como siempre les voy compartiendo el enlace el fin de semana o el lunes para que reserven las tutorías para que vayamos avanzando en el proyecto.
En sí de clases creo que solo nos faltan 2, 3 clases de temas, así que pues vamos súper bien. Y ya inclusive con esta sola parte que empezamos a ver de postprocesamiento, ya pues tienen para ir pensando un poco más en lo que viene. Eso es todo por hoy, gracias a todos, hasta luego. Eh, Gracias. Con gusto. Jorge, me resumen algo que no es de esta materia. Dígame. La entrega de taller Sí, 5 es para qué semana. Pues porque 16. dice que es para la 10. Si no estoy mal. Pero ese día se entrega y pues esa semana se entrega y se hace la justificación o se entrega la semana antes para la justificación es la última. Pues la última semana la 16, pero la idea mía, como podemos reportar notas hasta la semana 18, entonces, Hasta la 18. pero reporto, o sea, de hecho si uno mira el cronograma dice que la semana 16 termine y ya tengamos todas las notas y evaluaciones. Nos dan plazo para subir notas más tarde, pero entonces voy a aprovechar cuando dejan subir notas más tarde y voy a ponerles la entrega en la semana 16, Okay. pero la sustentación sí en la 17. Es lo que pensaba pues originalmente. Sí, yo tenía esa duda. Porque mi equipo está diciendo, no, pero tenemos hasta las 10. Sí, pero hay que preguntar que no sea que como, porque yo sé que a ustedes les piden que tengan las notas, que no sea que se pone hasta ese día, pero es porque uno podría teóricamente entregar la semana de la justificación, que nos diera. Exacto, sí. Igual pues es que entregar la semana de la sustentación me quedaría a mí más difícil preparar la sustentación. Claro. Listo, Bueno, gracias. Dale pues, Hasta luego. Buen día. Igual.